impedancia. Sí, claro, sí, es impedancia. Sí. Sí, pero la tensión finalmente hace que tu corriente sea menor. Pero, a ver, pero ¿cuál es el asunto con la tensión? O sea, aquí la situación es que esta corriente de aquí en el secundario de cortocircuito no puede ser mayor que la corriente en el primario, a menos de que tuvieras alguna a menos de que tuvieras alguna fuente que te estuviera aportando aquí corriente de cortocircuito. Pero si tú haces el cálculo digamos que por el método de los MVAs, te va a dar este resultado de aquí, 10.200 amperes. Sí, arriba tú tienes 14 y tú tienes una impedancia que está limitando el nivel de cortocircuito, de manera tal que cuando tú tienes una falla en este bus, no puedes tener los mismos 14.310 amperes. Aquí abajo únicamente vas a tener 10.200. Si quieres, podemos hacer el ejercicio numérico al terminar la sesión. Para hacer el cálculo. Ahora. Ok. No, pero esto digamos que es para calcular aquí tienes un índice H, o sea, es corriente de cortocircuito en el lado de alta. Sí, este lo da la suministradora, eso no lo puedo. No, aquí lo que estoy haciendo es ver la diferencia entre calcular la impedancia relativa utilizando la corriente del TC y la corriente nominal del transformador. Sí, el numerador más chico sale lo mismo. Sí, claro, ahí como quiere que sea el TC siempre más grande que... Ok. Bueno, entonces, ahora, es mejor utilizar el método de promediar la corriente en condición de demanda máxima, que sugiere el IEEE 519. Pues la desventaja es que no requiero de medir la corriente para calcular, no se requiere medición para calcular la corriente de carga. Y los datos pues, provienen de un medidor de alto nivel de precisión y que el cual se asume que está calibrado. Las desventajas es que si el sistema tiene un bajo nivel de cortocircuito, la energía activa va a traer un cierto contenido armónico, entonces la corriente calculada tendría un cierto margen de error, porque en este caso la energía medida en kilowatts hora traería una cierta contribución de armónicas. Si el factor de carga es muy bajo, el factor de potencia facturable se desvía del factor de potencia en condiciones de demanda máxima y puede haber un error en la corriente calculada, aunque estos errores no son así muy significativos, pero digamos que sí puede haber alguna diferencia. Y por otra parte, al asumir el voltaje como igual al voltaje nominal, se introduce otro error en la corriente calculada si el voltaje de operación es diferente al nominal. Entonces, son digamos que los posibles errores que se pueden introducir al momento de hacer el cálculo. Eso nada más para que ustedes tengan en consideración que son situaciones que se pueden presentar. Ahora bien, aquí déjenme hacer esto un poco más grande. Bien, aquí, esto es básicamente para ilustrar algunas situaciones muy curiosas. Por ejemplo, aquí yo tengo datos obtenidos con un equipo de medición en donde yo tengo potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia, energía activa, energía reactiva y demanda. Ok. Ahora bien, si yo calculo la energía activa total
y la energía reactiva total, tengo estos valores. Yo puedo calcular el factor de potencia como lo hace CFE, que es utilizando los kilowatts hora y los kVAR hora, y me da este valor de 0.8710. Mi tiempo de medición son de 172.25 horas. Yo tuve una demanda media de 306 kilowatts y obtuve una demanda máxima de 475. Aquí mi factor de carga es de 0.64. Y yo aquí tengo una demanda máxima en kilowatts de 475, y aquí yo tengo un factor de potencia en condición de demanda máxima de 0.89. Entonces, aquí vamos a reducir esto, hacemos unos cálculos. Y observen que aquí yo estoy calculando la corriente con el factor de potencia facturable, y aquí yo estoy calculando la corriente con el factor de potencia en condición de demanda máxima. Y observen que aquí me da 656 amperes y aquí me da 637 amperes. Entonces, el hecho de utilizar el factor de potencia en condición de demanda máxima o el factor de potencia facturable, sí me puede introducir un cierto error o un cierto margen de diferencia al momento de que yo estoy calculando la corriente. Aquí la diferencia no es astronómica, pero sin embargo existe. ¿De acuerdo? Entonces, eso es para que ustedes lo tomen en consideración cuando estén haciendo el cálculo de IL, que pues pueden tener, digamos que cierta diferencia dependiendo de qué camino tomen para calcular la corriente. Ahora bien, una forma adicional de obtener el valor de IL es de las mediciones realizadas por el monitor de calidad de la energía, o coloquialmente conocido como analizador de red. Entonces, el valor de IL debe ser el máximo de la componente fundamental de la corriente en todo el intervalo de medición, y luego IL se obtiene para cada fase. No se realizan promedios en las tres fases porque se podría ocultar la falta de cumplimiento en una de estas. Eso es una práctica muy común, que, por ejemplo, más que en el valor de IL, sobre todo en el THD, que por ejemplo obtengo 4.5%, 3.7% y 5.3% en las diferentes fases. Se saca un promedio y ese promedio es lo que se compara contra la tabla del código de red. Y el asunto es que yo puedo tener que a lo mejor en una fase no cumplo y en otras dos sí cumplo. Entonces, al momento de que estoy haciendo un promediado, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy enmascarando una condición con el promedio. ¿Sí me explico? Porque con el promedio forzo a cumplir una condición que no se cumple en una de las fases. A lo mejor esto no es tan problemático si el sistema está muy balanceado y la diferencia es mínima, pero cuando el sistema está desbalanceado, entonces ahí sí no se vale, digamos, que sacar promedios, porque significa que alguna acción se tiene que tomar en esa fase en particular. ¿Sí me explico? Entonces, ahí mucho cuidado con esta situación. Y por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas de obtener IL por medición directa? Los valores de IL son reales para cada fase y no hay necesidad de obtener aproximaciones. Las desventajas de la obtención de IL por la medición directa es que si la energía y la demanda tienen una influencia temporal, no se refleja en el valor de IL. Es decir, si yo veo el historial de recibos y yo veo que las demandas máximas siempre andan por el mismo nivel, entonces pues yo puedo suponer que mi valor de IL es confiable. Pero si yo veo los recibos y veo que en algunos meses la demanda máxima crece mucho y en otros meses la demanda máxima se baja, y yo hice la medición en uno de los meses en donde la demanda máxima tiene sus valores más bajos, entonces pues significa que
esta IL va a estar, digamos que, influenciada por, en este caso, el fenómeno, vamos a llamarle temporal o el fenómeno estacional. Entonces, ese es un problema de sacar las mediciones, de sacar el valor a partir de mediciones. ¿Sí me explico? O sea, cuando el perfil de carga es muy parejo, en el historial de CFE, como el caso que presentaba José en la sesión anterior, sí se llama José, ¿verdad? Sí. Okay. Como el caso que presentaba José, no sé si ustedes vieron el recibo en la parte de atrás. Sí. Si ustedes vean el perfil de demanda, era plano, era completamente plano. Entonces, si ustedes ven la gráfica de corrientes que trae el estudio de José, o sea, sí trae variaciones, pero son muy pequeñas. Digamos que el porcentaje de variación es del 39%, pero la diferencia que hay entre el 39% es lo que hay, la diferencia de máximo y mínimo contra promedio. O sea, es decir, si suponemos que las variaciones son simétricas, pues varía, digamos que un 20% para arriba y un 20% para abajo la corriente, que en realidad no es mucho comparado contra otros sistemas en donde la corriente se mueve muchísimo. Entonces, esto es una cuestión muy importante cuando yo estoy obteniendo IL por medio de medición directa, que si yo veo en el historial de recibos que las demandas sí se mueven, entonces mi medición pues va a estar influenciada pues, por la condición de carga de ese mes en particular. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, conclusión, ¿cuál es el método más recomendable para obtener IL? Yo les recomiendo más que se vayan por los recibos. Por los recibos. Yo creo que es el método más, el método, digamos, que más apropiado, porque ahí están tomando en cuenta factores temporales. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Para los que solo diseñamos, ajá. Yo tengo un caso en el cual tengo dos robadores redundantes. O sea, con máxima carga tenemos el 50%, el 50%, perdón. Ajá. Pero solo es diseño. Ajá. ¿Qué recomiendas para utilizar el código red, puesto que no tengo ninguna medición? Obviamente, nosotros desde el punto de vista armónico utilizamos el software de SKM. Ajá. Tenemos idea de la operación del sistema, etcétera, ¿no? Okay. Pero obviamente, pues la realidad no se puede hacer. Mira, lo que pasa es que... ¿Qué recomiendas? Mira, es que esa es una situación bien interesante porque a partir del diseño es muy complicado. Primero por el siguiente motivo. Generalmente los fabricantes de equipo no te dan los análisis espectrales de sus equipos. Por ejemplo, yo cuando compré esta PC, en ninguna parte del manual trae el análisis espectral de la corriente que me demanda la computadora. Y ahora, habría que ver, suponiendo que me den el análisis espectral, habría que ver bajo qué condiciones de uso está la computadora, porque no es lo mismo ahorita que estoy proyectando a cuando yo tengo la computadora calculando. Y cuando yo lo conecto a demás periféricos, las condiciones de uso cambian. Entonces, pues el problema con la parte de diseño es que no conoces los análisis espectrales como para decir, es que mi carga va a tener un 20% de distorsión, o un 30 o un 40. Luego, si te dan el análisis espectral en magnitud, pero no te dan la fase, pues ya se moló el asunto, porque no puedes, no puedes hacer sumas para obtener cancelación armónica que te puedan dar, digamos, en lugar a niveles de distorsión más bajos en corriente, dependiendo de las condiciones de operación de las cargas. Si no te dan ángulos de fase, tienes que suponer que todo está en fase, y en lugar de que se corrija el asunto, se va a empeorar, porque los niveles de distorsión probablemente aumenten. Entonces, para la parte de digamos que del diseño, es
Bueno, es muy complicado. Bueno, falta otra cosa a tomar en cuenta, los factores de diversidad y de coincidencia, es decir, todas las cargas van a operar en forma simultánea, Claro. o van a operar primero una, luego otras, cómo se van a alternar. Entonces, todo eso habría que tomarlo en... Así, A ver, así está calculado Ajá. la capacidad de los transformadores. Ok, pero el asunto es que todo eso digamos que habría que tomarlo en cuenta a nivel armónico. Y el problema es que generalmente esa información no la... O sea, generalmente esa información no la tienes. O sea, ese es el problema más grande que, digamos que al que se enfrenta digamos que el proyectista o el diseñador de instalaciones, que el fabricante de equipo no le da, digamos que ni niveles de distorsión armónica de corriente, ni niveles de inmunidad, ni niveles de susceptibilidad de los equipos, no te dan nada. Lo más que te dan es el voltaje superior que soporta el voltaje inferior, Claro. te dan la corriente en amperes o la potencia en watts. Y tiene que ver tu proceso, o sea, si el motor va a trabajar en vacío un buen rato, si va a estar trabajando a plena carga, o sea, también depende de eso, ¿no? Sí, pues es como lo que comentábamos en la computadora. Proceso, O sea, exactamente lo mismo. Entonces, es muy complicado. O sea, sería muy complicado poder hacer, digamos, que una predicción. Y así como tú mismo mencionaste hace un momento, quién sabe si esa predicción vaya a ser la buena. Si no deja de ser una estimación nada más. Ajá. Pero es una estimación con un grado de Con un incertidumbre grado de altísimo. incertidumbre muy alto. Ajá. Ese es el problema principal. Otra suposición que pudieras hacer es asumir el peor caso, pero te va a dar el problema de diseñar así, es que te va a dar una instalación del tamaño del mundo. O sea, si tú te diseñas considerando los peores casos de que no hay cancelación armónica, de que estás operando como una carga permanente el 100% del tiempo, pues el problema es que te va a dar una instalación enorme y que va a ser muy costosa y va a ser muy cara. Entonces, la verdad es que, mira, digamos que sería una tarea extremadamente complicada poder hacer hacer un proyecto bajo condiciones digamos que de distorsión, porque así como comentas, como comentó ¿cómo te llamas? ¿Yo? Gerardo. Gerardo, pues el problema es que, por ejemplo, incluso estas máquinas de repente cambian de régimen de carga en función de qué es lo que estás haciendo con ellas. Y, por ejemplo, en el caso de un proceso con variador de velocidad, si lo pones a operar, no sé, a 20 Hz, el nivel de distorsión va a dar por arriba del 100%. Si lo pones a operar cercano a 60 Hz, el nivel de distorsión va a tener valores muy bajos, y entonces va a ser muy complicado hacer una predicción. Es muy complicado. Entonces, en realidad, pues mira, yo creo que Más bien que debes de pensar más en buenas prácticas de cómo conectar y cómo usar el equipo en un momento dado, y sobre todo que tu transformador lo tengas lo más cercano a la carga plena, ¿no? Que no lo dejes tan grande el transformador. Ese sería otro de las cuestiones que habría que Lo que checar, nosotros ¿no? hemos hecho es, primero, ¿qué es lo que más genera armónica? Hacemos el estudio de armónicas, todo es teórico, y dejamos los espacios en donde consideramos conveniente, y vamos dejando espacios. mira, lo que podrás Para hacer, que en su caso, ya cuando mira, lo que ya pueden estar. mira, digamos que lo que podrás hacer en un momento dado, primero digamos que sería hacer digamos que hacer como el diseño, suponiendo que todo opera a 60 Hz, porque esa digamos que sería la condición, vamos a llamarle ideal. Y luego, pues en un momento dado, pues meter digamos que meter ciertos niveles de distorsión que pudieran ser, vamos a llamarle esperados o admisibles, en función del tipo de cargas que vayas a manejar. O sea, por ejemplo, podrás hacer
pues digamos que bueno, aquí el problema es que tenés que hacer corridas de flujo a frecuencias armónicas para, digamos, que obtener las potencias armónicas circulando a través de los conductores y los voltajes armónicos en los buses para determinar, digamos, qué tanto te incrementaría la capacidad de la instalación el hecho de suponer que tu carga, pues, además de la componente fundamental, pues inyecta un cierto contenido armónico. Pero en este caso, pues, es que el problema es que tú puedes poner un 33% de distorsión, un 66% de distorsión, o un 99% de distorsión. O sea, hay N alternativas. Y por ejemplo, el otro problema asociado es que vamos a suponer que tú consideras un 33% de distorsión, pero ¿con qué armónicas? Entonces, sí, es una tarea muy compleja. O sea, yo creo que lo que comenta Gerardo es una situación muy correcta. Digamos que considerar, sobre todo, buenas prácticas de diseño. En este caso, yo creo que apegarse lo más que se pueda, bueno, no lo más que se pueda, sino más bien apegarse totalmente a la NOM 001 o al NEC, porque... No, pero sí, ni una ni otra nos da. No, sí, el no. NEC, el NFP es un código allá, una norma para nosotros, pero es seguridad. Vaya, desde el punto de vista de corrección de armónicas, cero. Bueno, mira, es que de hecho Yo creo que también tendrías que ver, y esa es una cuestión de diseño que a veces se nos olvida. A mí me ha tocado ver instalaciones eléctricas que alguien las proyecta, pero las proyecta pensando en algo que él conoce y no en algo que realmente es el proceso. Entonces muchas veces el proyectista no conoce el proceso de cómo hace la gente, cómo construye, cómo fabrica las personas. Por ejemplo, hablando de papel, a los papeleros les encantan los variadores de velocidad, les encanta, o sea, y no hay manera, y le dice, oye, pues ponlo fijo, cabrón. No, yo quiero un variador a fuerza, cabrón. Y así trabajan. O sea, hay cierto tipo de industria. Sí, en serio, con los papeleros es muy común. Sí, anda. Entonces, depende mucho el tipo de instalación. A mí me ha tocado ver instalaciones en edificios que parecieran de una industria, cabrón. Entonces, sí, como que habría que conocer un poquito más el proceso del cliente al cual uno le está haciendo el proyecto, como para saber qué cosas le puede uno instalar, como decía yo, con buenas prácticas, no tanto metiéndote en la norma, sino por eso las buenas prácticas están por encima de la norma, de hecho, ¿no? sí, pero digamos que yo lo veo desde el punto de vista de que la norma, digamos que lo que busca es, digamos, que garantice que las instalaciones sean seguras. Entonces, pues todo, digamos, que lo que esté en este caso por encima de lo que te marca la norma con criterios de ingeniería, pues digamos que estamos bien. Pero pues en este caso, pues por eso les comentamos, bueno, a lo mejor lo ideal sería obtener primero un caso base 60 Hz y luego considerar las posibles afectaciones por incluir el contenido armónico. Sí puedes hacer algo, si desde un principio, como dice Gerardo, sí puedes hacer algo desde un principio cuando diseñas. Por ejemplo, vas a meter cargas no lineales, hay de reguladores de frecuencia a reguladores de frecuencia, hay de 6, de 12, de 18 y de 24 pulsos. Obviamente el de 24 pulsos mucho menos contenido armónico lleva. Y al final también hay equipos que desde un inicio te lo dicen que están hasta cierto punto siendo variadores de velocidad, desde un principio libres de armónicos de diseño, no es que no las tengan. ¿Por qué? Porque hacen bus de corriente directa, los reguladores de frecuencia se alimentan, cuando son individuales, se convierten la corriente alterna en corriente directa y de ahí la ponen a variar a través de los famosos transistores IGBTs, pero hacen buses completos.
ya es lo nuevo, y eso te permite poner un solo transformador y hasta regenerar entre los propios equipos, que pones uno de un tamaño, otro de otro tamaño, mientras que uno absorbe, el otro proporciona la energía, y ya tienes hasta cierto punto calculado un nivel de armónicos bastante decente, que en lugar de poner equipos individuales, hacer un bus de corriente directa y ahí colgar todos sus equipos reguladores de frecuencia. Es lo que normalmente se hace. Y es Sí, una pero buena digamos que práctica. esto en realidad, el hecho de que tú puedas, digamos que tener bajos niveles, digamos que de armónicos, no es tanto por tener un bus común, sino es por las técnicas de conmutación que se utilizan para controlar los IGBTs en el rectificador, porque actualmente ya hay técnicas especiales de conmutación que te permiten, digamos, que controlar la conmutación o la apertura o cierre de los interruptores o de los IGBTs o del dispositivo que tú le quieras poner, un MOSFET, etcétera, de manera tal que la corriente sea lo más estabilidad. Por eso, pero estamos en lo mismo. Son frentes activos de corriente directa. No, pero lo que yo me refiero es que eso lo puedes hacer hasta con un convertidor para una computadora. Sí. O sea, no tiene que ser digamos que para un bus, o sea, lo puedes hacerlo también a nivel de equipos individuales. Podría ser, pues podrías alimentar todos varios equipos por una sola fuente y interconectarlos. De hecho, pues, seguramente se puede. Pues, lo que estoy hablando es de frentes, o sea, son prácticas relativamente nuevas, frentes activos que te permiten, cuando tienes en una papelera, como yo trabajé, tienes razón, claro, nos gustan mucho los reguladores pero ¿qué es la solución que nosotros damos? Buenas prácticas, y una de esas buenas prácticas es poner un frente activo que te permita conectar ahí todos, y entonces tienes concentrado todo y corriges ahí mismo, y puedes meter 6 pulsos, que es lo normal, te puedes ir a 12 pulsos, puedes ir a 18 pulsos, a 24, y vas disminuyendo los arcos. El meter transformadores, 2 frentes comunes, si tienes necesidad, un delta y una estrella, como tú dices sabiamente, eliminas la quinta y la séptima, porque uno es delta y el otro estrella, quitas armónicos, eliminas, entre ellos se cancelan. Esa es una buena práctica ese es a lo que se refiere el ingeniero Abel. Sí, pero esa práctica tiene un bemol. Bueno, mira, 100% no vas a encontrar nada 100% bueno, pero tienes más ventajas que desventajas. Y meter regulación de velocidad implica que te vas a gastar el triple al meter un regulador de velocidad, pero que vas a obtener un ahorro de energía de la mitad, y empiezas a buscarle y vas a encontrar que requieres para ese regulador de velocidad, pues requiero un transformador de aislamiento, que requiero un filtro para que no me dé armónicas en el lado de la carga, que requiero cable especial para el motor.